Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 12:40. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, por supuesto, por horario adelantado, como les decíamos, a la 1:30 viene Oro y Grana, y después vendrá la transmisión del partido Sub-17 del premundial entre Costa Rica y México. Esto nos obliga a adelantar Matices entre 12:30 hasta la 1:30 de la tarde. Y hoy precisamente les contábamos en días anteriores que habíamos intentado, y lo estamos logrando, tener un programa de análisis internacional a la semana, en un país donde el análisis internacional es prácticamente ausente. Así es que hoy vamos a hablar sobre Boko Haram, el grupo terrorista nigeriano, y que le juró lealtad a ISIS la semana pasada, al Estado Islámico. Hablaremos de esto hoy con dos reconocidos especialistas. Hoy tenemos la ventaja de que estamos en vivo en Canal 2 también, estamos en vivo en 93.5 FM, estamos en vivo en Canal 2 y en la noche iremos reprisados también en Canal 2 a las 8 de la noche. Pero bueno, quiero agradecerle a los dos analistas de muy alto nivel que tenemos hoy en Matices. Uno es Sergio Moya, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Él es especialista en Oriente Medio y pues no es la primera vez que nos acompaña. Así es que, Sergio, bienvenido nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en la radio. Pues muy agradecido por la invitación. Bueno, y también está con nosotros don Álvaro Ramos, nuestro analista en seguridad internacional. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme, como siempre, en los micrófonos de Monumental. Muy amable de su parte, a sus órdenes. Gracias. Y saludos a don Sergio. Siempre es un placer hablar con don Sergio a la par. Gracias a ambos. Hoy los extrañamos aquí en cabina, pero bueno, el tiempo es muy corto para hacerlos venir hasta acá hoy en Matices. De hecho, nos hemos brincado la agenda de actualidad simplemente como noticias interesantes fuera de este tema. Hoy comparece el ministro de Trabajo, Víctor Morales, en el plenario legislativo. Comparece, está mal dicho, hoy es interpelado don Víctor Morales en el plenario legislativo. El ministro de Trabajo es una de las informaciones más importantes. Y la otra, una solicitud que le hace el organismo de investigación judicial a los diputados en cuanto a legislar entre algunas prohibiciones para motociclistas, por ejemplo, que viajen dos personas en una motocicleta. Es una de las cosas más llamativas que ya ha generado polémica. Lo cierto es que el OIJ tiene justificación para sentirse preocupada. Se da una gran cantidad de asaltos en motocicletas, y es que esos son dos temas que están en el panorama esta tarde. Pero bueno, entremos con el tema de fondo. Evidentemente para el programa, Sergio, nos pusimos a averiguar y a informarnos sobre Boko Haram. Boko Haram es un grupo nigeriano terrorista que la traducción, no sé si literal, pero es la que más se utiliza, es la educación occidental es pecado. Por favor, contanos, Sergio, para ponernos en contexto, ¿qué es Boko Haram? Bueno, Boko Haram es una organización yihadista. El yihadismo es una corriente periférica del pensamiento extremista islámico, cuyos adherentes demandan el uso de la violencia para expulsar las influencias no islámicas de los territorios tradicionalmente islámicos, y por eso es que esta organización hace de su nombre precisamente la censura a lo que se considera algo como haram o prohibido, que es no solo la educación occidental, sino pues toda la expresión de la civilización occidental, que en un país como Nigeria pues
fuerte, porque Nigeria es un país cruzado civilizacionalmente, si lo podemos llamar así, por el hecho de que hay un componente mayoritariamente islámico de la población en el norte del país, pero en el sur hay un predominio de religiones cristianas o animistas. Y bueno, en este contexto, esta organización surge hacia el año 2002 con el objetivo de imponer la Sharia o la ley islámica. Y bueno, hace suyos muchos de los métodos que hemos visto en el pasado en organizaciones como Al-Qaeda y que hemos visto en los últimos meses, métodos también usados por organizaciones como el Estado Islámico, ¿verdad? En lo que es el contexto geográfico de Siria e Irak, y ahora extendido un poco también hacia el norte de África, en Libia. Don Álvaro, no sé si quiere agregar, para iniciar contextualizando de esta forma, algo a la explicación que nos daba Sergio sobre Boko Haram, porque yo me equivoqué en el acento, dije Boko Haram, y se dice, entiendo Sergio, Boko Haram. Así es. Ok, gracias. De ahora en adelante será Boko Haram. Don Álvaro. Sí, a mí me parece muy importante recalcar primero el contexto geográfico y el contexto demográfico y geopolítico. Nigeria es la nación más poblada del continente africano. Eso nos pone en una situación muy compleja, ¿no? Es un desierto donde se está realizando estas operaciones, digamos, subversivas o de carácter guerrillero o de carácter de insurgencia, sino que es en un contexto de una nación muy grande, con una de las grandes ciudades del mundo. Lagos es una de las más grandes urbes pobladas del mundo. También tenemos que ver el contexto histórico. Ha presentado a lo largo de los últimos 40 años una condición extraordinaria de corrupción, de esquemas, de estafas. Son famosos en el mundo, el que ha estado en inteligencia o policía, todo el mundo sabe a las personas a las que han tratado de estafar desde Nigeria o grupos nigerianos. Es famosísimo esto, es toda una escuela que existe en el mundo. Entonces tenemos que ver que es un país muy complejo, en el que efectivamente hay un segmento importante de la población que es de creencia islámica, de fe islámica, un segmento muy importante de la población que es cristiano, y también hay animistas. Quedan en un país tan grande, con una extensión tan gigantesca y una población enorme, quedan en tres grupos. Entonces tiene usted todos los elementos explosivos. Si esto no fuera suficiente, si estos elementos no fueran suficientes para crear condiciones difíciles, dispone usted de riqueza petrolera. Es una potencia petrolera en el mundo, y entonces está en el marco occidental de África, que permite fácil acceso a los mercados del norte, ¿verdad? Los europeos, fácil relativamente en comparación al Oriente Medio, donde siempre hay complejidades de carácter estratégico, posibilidades de hundir buques. Aquí sale al Atlántico y también al mercado norteamericano. Es decir, esto lo hace potencialmente muy importante, un suplidor, digamos, importante. A eso hay que agregar un ejército muy grande, pero que ha estado plagado de corrupción y dictaduras militares. Ahora tiene una democracia, digamos, por lo menos llamémosle electoral, de alguna manera, y debemos recordar la terrible guerra secesionista de Biafra, una provincia que se quiso separar de ese enorme país, hacer su propia, por sus etnias, los grupos étnicos, las tribales, y entonces una guerra terrible cuyas imágenes todavía mi generación hoy golpean, de niños desnutridos, famélicos, una cosa devastadora, con mercenarios peleando ahí. Todo esto está en este momento en el caldo de cultivo, y Boko Haram efectivamente inicia como un grupo de los tantos, se aparecen en el delta, aparecen en otras regiones rurales, y de repente agarran fuerza y fama por actos salvajes, como por ejemplo el secuestro de las niñas jovencitas de escuela, que después son ofrecidas como esclavas sexuales, y toda esta cosa terrorífica que hemos vivido y que nos ha impactado. Está al borde también de una elección en este momento. Entonces, todo lo que haga Boko Haram, uno tiene que verlo en el contexto político, cómo desestabiliza más a Nigeria. Y no es, originalmente estos no son árabes, para ponerlo, son
personas de etnia africana, claramente, todos, no importa la fe que tengan, con tribus antiguísimas, anteriores a casi a los criterios históricos, y entonces lo que está haciendo Boko Haram es jugando políticamente, da golpes políticos porque no tiene la capacidad para derrotar al enorme, aunque no muy eficiente, ejército de tradición británica nigeriano. Este es básicamente el contexto que nos movemos. Las atrocidades se parecen, pero van a tener el sabor clásico que hemos lamentablemente conocido de las atrocidades que se cometen en el oeste de África, en Liberia, en Sierra Leona, se le cortaban las manos. Hay una tradición de atrocidades en esta zona del mundo, lamentablemente, y Boko Haram será uno más de los grupos, digamos, que lamentablemente estas sociedades han sufrido. Sergio, la última vez que estuviste por acá hablando sobre el Estado Islámico, me quedó grabada una frase. Vos nos contaste y a partir de ese instante pues uno empieza a entender algunos elementos de su conducta como grupo, que el Estado Islámico buscaba sustituir, digamos, la ley civil, sea cual sea, por una ley religiosa. Ahora que hablábamos de Boko Haram, me hablabas de que ellos intentaban poner la Sharia o imponer la Sharia en todo el territorio nigeriano, y que esto era más o menos bien visto al norte, pero no al sur de Nigeria. ¿Consideras vos, Sergio, que esta es la única razón en la que se parecen ISIS y Boko Haram, para pensarlos juntos, o tienen alguna similitud además de este tema, Sergio? Bueno, obviamente en el horizonte de todos estos grupos está la interpretación de una versión muy rigorista de la Sharia, ¿verdad? Eso hay que aclararlo porque en general pues, todos los musulmanes, o una gran mayoría de ellos, está de acuerdo en que sea la Sharia islámica la que tenga un peso importante en cómo se organiza la sociedad. Lo que pasa es que esta es una interpretación literalista, conservadora y puritana de la Sharia, que pues es excluyente, es violenta, propicia el conflicto, es intolerante, ¿verdad? Y en este sentido sí hay una similitud, ¿verdad? Pero también hay otra serie de características que digamos que hermanan ideológicamente estos grupos, que es, por ejemplo, una versión militante de la yihad, la defensa de la violencia, una cultura de la muerte, la recurrencia a las operaciones de martirio, la idea de que hay una conspiración contra el Islam a nivel planetario, una conspiración tras de la cual está Occidente, está Israel, los judíos, etcétera. Hay un discurso maniqueo, ¿verdad?, entre la propia umma, entre la propia comunidad islámica, entre quién es un genuino musulmán y quién no lo es, ¿verdad? Entonces por eso es que vemos a grupos como el Estado Islámico, incluso como Boko Haram, matar también a musulmanes, a los que se considera como apóstatas o como infieles, ¿verdad? Hay un rechazo también a la democracia, a las prácticas políticas convencionales de Occidente. Es decir, son varias las características que definen a todos estos grupos y que permiten ubicarlos dentro de lo que se ha venido llamando en las últimas par de décadas como yihadismo militante, ¿verdad? Sergio, es muy interesante lo que nos contás, que creo que de eso habíamos hablado también en el programa del Estado Islámico, desde dos puntos de vista, la interpretación y la visión de la Sharia, pero muy extremista, digamos, muy literal. Es como, y quiero que me corrijas si lo estoy diciendo mal, pero es, por ejemplo, como si los cristianos agarráramos el Antiguo Testamento al pie de la letra y entonces empezáramos a lapidar en media avenida central a alguien que robe, o cobremos todo ojo por ojo, diente por diente. Más o menos esa es la interpretación, occidentalizándolo, que ellos hacen de la Sharia. Sí, efectivamente, como todo fundamentalismo, hay una lectura muy literal de los textos sagrados, ¿verdad?
Y en este sentido, pues los yihadistas creen que el Corán es un libro claro, que no requiere interpretación, ¿verdad? Y eso, pues bueno, lo cuestiona una gran cantidad de tradición académica y teológica que dice, no, el Corán es un libro complejo, que se debe leer a partir de interpretaciones, de procesos hermenéuticos, y en este sentido un elemento fundamental es, por ejemplo, la contextualización, ¿verdad? En qué circunstancias son revelados los suras del Corán, en qué circunstancias se dispuso tal cosa. Los yihadistas no hacen esa distinción, ¿verdad? Para ellos en ellos se impone más bien un seguimiento al pie de la letra de los textos, y esto es lo que hace pues que tengan una lectura tan extremista, sobre todo de algunas partes del Corán, ¿verdad? Que tienen una connotación militante o violenta, ¿verdad? Don Álvaro, lo que decía Sergio en este último punto me interesa de sobremanera, él lo había resaltado en su última intervención, y es que no solo matan a gente de otra religión, por decirlo en una simpleza absoluta de la frase, sino que al igual que los cristianos, y disculpen que siga occidentalizando el tema, pero es para tener una mejor comprensión de esto, digamos, hay varios niveles, clases, no sé cómo llamarlo, de cristianismo y al igual de la religión musulmana. Ellos matan y martirizan a quienes no piensen igual que ellos, inclusive dentro de los matices de su religión, don Álvaro. Bueno, yo creo que uno debería destacar que en el caso de Boko Haram, hablando de ese específico punto, que me parece muy importante, ahí no hay ninguna tradición, digamos, de personas eruditas en ese grupo. Claro que me imagino que en Nigeria habrán algunos eruditos en la materia del Islam, y la teología que tenga que ver con eso, y la cosmogonía que tenga que ver con eso. En el caso de Boko Haram no conoce el mundo, por lo menos abiertamente y de forma regular, a un erudito de ellos que valga la pena siquiera mencionar. Es un grupo, no le daría yo esa categoría, cosa que algunos otros grupos podría uno no estar absolutamente de acuerdo con su accionar, pero uno tiene que reconocer que crearon una filosofía, algún tipo de posición que tiene relación. Boko Haram se fue transformando en un grupo de semiterroristas, asaltantes, robaban petróleo, algo traficaban también con diamantes prohibidos. Toda esa historia tiene una historia larga, ¿verdad? Secuestros, etcétera, y de repente por conveniencia empiezan a filtrear con los grupos que están naciendo como Al Qaeda, y en el caso último les atrae mucho el Estado Islámico. Pero aquí no hay nadie en ese grupo que se conozca públicamente, que sea un verdadero erudito, que entienda de la doctrina, la fe, la teología, etcétera, que se tiene que se respeta. No conozco a nadie en el mundo musulmán que sienta respeto o siga una fatua emitida por algún tipo de, digamos, religioso o autoridad religiosa, o un tipo de estudioso religioso. No lo conozco y dudo que lo haya. Honestamente tengo las más fuertes dudas que lo haya, cosa que en el Medio Oriente, por supuesto, y en Irán y en otros lados, sí hay personas con ese calibre, respetadas. En Irak podemos ver los grandes ayatolás, etcétera. Este tipo de cosas existe en otras, aunque no estemos de acuerdo con sus posiciones, o sí estemos de acuerdo en que no es el tema. En el caso de Boko Haram, se me parece más a un grupo delincuencial que una sombrilla de carácter religioso, que por supuesto no tiene, no es una autoridad, que no viene de una parte del mundo en donde eso ha sido tradición. Más bien Nigeria se caracteriza por ser una sociedad multiétnica, multireligiosa, con una influencia pero una fuerte influencia. Se nos cortó la llamada de don Álvaro Ramos, con quien vamos a retomar la comunicación. Sergio, este último elemento que pone don Álvaro sobre la mesa, lo leí hace algunas semanas, creo que en el diario El País de España, como Boko Haram era precisamente como la parte despreciada, digamos, dentro
del mundo musulmán, a diferencia de Al Qaeda y esto, porque lo veían precisamente como un grupo de delincuentes. Si estás de acuerdo en esta apreciación, te pregunto primero, y si lo estás, por favor, danos tu interpretación de cómo termina un grupo de delincuentes, según esa interpretación, llegando a ser un grupo, digamos, importante para el Estado Islámico. Sergio. Suele creerse que el yihadismo es una ideología incoherente, superficial. Esto es básicamente falso, ¿verdad? Porque en realidad hay un cuerpo sólido de literatura y de teorías detrás del yihadismo, ¿verdad? Es decir, hay una construcción ideológica, intelectual, pero es cierto que en el caso de Boko Haram no existe la sofisticación ideológica que sí ha habido en otros grupos. Por ejemplo, Al Qaeda, pues se ha sabido siempre que el ideólogo de la organización Ayman al-Zawahiri, ¿verdad? Es decir, el que es ahora líder de Al Qaeda una vez que ha sido asesinado Bin Laden, es un tipo con formación religiosa, con conocimientos teológicos, ¿verdad? Lo mismo al-Baghdadi, ¿verdad? Al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, pues tiene un doctorado en ciencias islámicas, ¿verdad? En el caso de Boko Haram, efectivamente no hay ni entre sus fundadores ni dentro de sus líderes actuales un nivel de erudición sofisticado, ¿verdad? Gracias, ya retomamos, se nos volvió a cortar, debe andar caminando por ahí don Álvaro Ramos. Sergio, te robo unos minutos y a don Álvaro mientras lo contactamos para hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos para hablar. Este tema, vieran que ha generado mucho impacto en redes sociales. Eso a nosotros nos encanta desde Matices, que los temas internacionales tengan esta relevancia. Y entonces nos dice Sergio Cruz, la Sharia es solo una excusa para acceder al poder mediante la fuerza, igual que el Estado Islámico. Dice Stuart Marín que en el cristianismo se le llama denominaciones a las diferentes visiones del cristianismo, que yo dije que no sabía cómo llamarlas. Dicen que este grupo terrorista podría compartir los mismos intereses del Estado Islámico, que era justamente lo que nos estaban hablando tanto Sergio Moya como don Álvaro Ramos. Vamos a la pausa comercial, regresamos con Matices. Recordemos que hoy estamos hasta la 1:30 de la tarde, así es que vamos con una información densísima durante la próxima media hora. Vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Es más bien la 1 de la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando de Boko Haram, el grupo terrorista nigeriano que le juró lealtad al Estado Islámico hace unos 5 días en una grabación de audio. Y nos acompaña don Sergio Moya, él es especialista en Oriente Medio de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y don Álvaro Ramos, que es nuestro analista en seguridad internacional, a quien le agradezco porque estaba muy cerca de aquí. Don Álvaro tuvo problemas con el teléfono, que se le cortaba mucho, y don Álvaro vino y se acercó y se sentó aquí en la cabina con nosotros en un tema súper interesante. Así es que, don Álvaro, le agradezco muchísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, qué pena, es que la comunicación venía de la zona de Heredia y la comunicación estaba muy inestable. A la orden, retomemos, por favor, lo que usted considere. Gracias, don Álvaro. Voy a darle el pase a Sergio y después venimos a la cabina. Sergio, porque quería preguntarte, ya entre los dos nos definieron qué es Boko Haram, nos contaron más o menos su inicio y su desarrollo, cómo era visto, cómo es visto, si tiene un peso ideológico, que no lo tiene Boko Haram. Pero en esta juramentación de lealtad, ¿quién es el que gana? Siempre hay una parte que tiende a ganar más. ¿Gana más Boko Haram o gana más el Estado Islámico? Sergio, adelante. Bueno, yo creo que esta proclamación de bayat o lealtad hacia el Estado Islámico se tiene que leer a partir de los últimos acontecimientos en Nigeria. Es que ya hay una coalición desde hace más o menos un mes
conformada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, que han lanzado una ofensiva conjunta contra Boko Haram, ¿verdad? Y de hecho lo han desplazado de una buena parte del territorio que controlaba. Es decir, en estas circunstancias Boko Haram estaba en una situación un poco complicada, ¿verdad? Me parece que apelar a la lealtad hacia el Estado Islámico y el califa al-Baghdadi es una forma de estrechar vínculos con un aliado potencial que pudiera eventualmente incluso colaborar, o ya sea con recursos económicos o incluso con milicianos, a la guerra que Boko Haram está desarrollando en el centro de África. Me parece que no se pueden perder de vista estos dos acontecimientos. La ofensiva que todos estos países han lanzado hace aproximadamente un mes contra Boko Haram, y el hecho de que es una ofensiva que los estaba de alguna manera arrinconando, ¿verdad? Se dijo hace un mes que en 6 semanas iban a estos ejércitos a derrotar completamente a este grupo. Yo lo veo muy difícil, ¿verdad? Si no imposible, al menos en ese plazo. Pero ciertamente han sido expulsados de una cantidad significativa de aldeas en el norte de Nigeria, y creo que esta lealtad manifiesta hacia el Estado Islámico es como una reacción un poquito desesperada de ayuda internacional, de la necesidad de buscar ayuda internacional. Bajo esta línea argumentativa, Sergio, el que necesitaba la alianza es Boko Haram. Sí, pero hay que recordar que también hay una guerra dentro del yihadismo internacional, ¿verdad? Una guerra fundamentalmente entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, que son dos de los grupos más significativos, ¿verdad?, dentro de la corriente yihadista, donde estaba también Al-Shabaab en Somalia y también Boko Haram, ¿verdad? Pero hay una disputa por la conducción del yihadismo internacional, y lo cierto es que en los últimos meses quien ha venido ganando terreno dentro de esta tendencia ideológica, minoritaria por cierto dentro del Islam, ha sido el Estado Islámico, ¿verdad? Y ha habido grupos, sectores importantes, por ejemplo, de los talibanes pakistaníes, que le han manifestado también lealtad al Estado Islámico. Una facción importante de Al-Qaeda en el Magreb le dio su apoyo al Estado Islámico ya hace unos 4 meses. Es decir, esto no es nuevo, ¿verdad? Estos grupos ahora funcionan como provincias del califato, ¿verdad? Provincias a distancia del califato, y bueno, obviamente el Estado Islámico gana porque su proyección territorial se amplía, ¿verdad? Claro, don Álvaro, esto que nos dice Sergio es muy interesante, ¿verdad? Como dice Sergio, es casi una llamada desesperada a lo que hace Boko Haram. Es posible que la presión, que repito, es un ejército muy grande, no tan eficiente, esté causando alguna mella. Han logrado, digamos, arrinconarlo en la misma zona donde habían secuestrado a aquellas niñas. Ahí el ejército entró con toda la fuerza, hasta el presidente Goodwin visitó la zona. Pero yo quisiera observar algo tal vez a nivel geopolítico, que es que uno nota una avanzada en África. Esto es lo que me interesa resaltar. Estábamos acostumbrados a que el Medio Oriente era el centro, digamos, el epicentro de la actividad, por muchas razones históricas, de carácter, digamos, de riqueza de la zona, de la producción petrolera. Y se puede notar que en el último año, tal vez en los últimos 2 años, hay una variación hacia África. Nótese el problema. Yemen es el punto final del Medio Oriente que apunta hacia África, está en problemas. Somalia, hubo ataques serios en Kenia, ¿se acuerdan ustedes? El último muy espectacular en el centro comercial, en el mall comercial, solo para señalar varios puntos. Y luego observamos esta actividad que efectivamente va a tener su contestación de carácter militar y política. Los estados no se van a quedar esperando que Boko Haram los afecte. Eso no va a suceder, y los africanos, pues cuando reaccionan como hemos conocido, sus guerras intestinas muy sangrientas y muy desagradables bajo cualquier estándar. Pero lo que uno observa es un movimiento hacia África, y es lógico, es totalmente lógico. Hay una gran masa
vimos el Sudán, que se dividió en 2 estados, había una cosa terrible en Darfur, las hambrunas, etcétera. Todo esto son caldos de cultivo para que la gente se apunte a uno u otro llamado de sirena peligroso. Y Boko Haram está respondiendo al llamado de sirena del gran califato llamado así Estado Islámico, si queremos llamarlo. Es como una confederación, no es exactamente una línea recta, pero políticamente responde, porque culturalmente no son lo mismo, ¿verdad? Son muy diferentes. Hemos de observar que de la misma África, porque uno pierde la proporción de carácter geográfico, el mayor número de combatientes extranjeros que están al lado del Estado Islámico son los de Túnez, son tunecinos. Entonces del norte de África han salido un contingente muy importante de combatientes extranjeros a colaborar con las ofensivas militares del Estado Islámico en Irán y en Siria. Quiere decir que África, por alguna razón interesante que deberíamos empezar a observar con más cuidado, se puede convertir en el siguiente campo de batalla de esta enorme lucha entre cristianos y no cristianos, en el caso de musulmanes, entre la visión occidental y la visión no occidental, que en algún momento África, por supuesto, no fue un lugar occidental. Todo esto me parece que es lo que debemos observar, y Boko Haram está simplemente actuando en ese entorno, en ese tinglado político. Nigeria, particularmente por su tamaño, por su dimensión, por el peso específico que tiene en materia petrolera junto con Angola, tiene la capacidad de distorsionar toda África. Además, veámoslo geográficamente, está muy centralizado, no está al puro norte, está alejado de las costas europeas y no está al sur, que ya prácticamente corresponde a otras circunstancias más en relación a la India, etcétera, que era la tradición del Imperio Británico. Nigeria está en el corazón del África negra, y este es el África que ha sufrido, acabamos de pasar una situación muy particular, el mundo entero, cuyo también epicentro fue esta sección del mundo, esta parte geográfica, que es la pandemia de ébola. Todo esto debilita a las sociedades, no las fortalece. Entonces, en unas sociedades más debilitadas, que mostraron, por dicha, eso logró superarse relativamente bien, pero mostraron que tenían, digamos, un basamento social debilitado, un sistema de salud pública absolutamente debilitado. Y entonces, en este caldo de cultivo, un grupo tan centralizado en la adquisición de poder, en la adquisición de medios, en aterrorizar a la población, definitivamente logra avances que no están en proporción ni a su aporte social, ni a su capacidad militar, ni a su capacidad económica, sino simplemente porque las sociedades están tan debilitadas, institucionalmente tan débiles, que permiten que un grupo, digamos que en otro país del mundo serían vistos como criminales, sería una mafia perfectamente clara, y es lo que son desde mi perspectiva, se están amparando a sombrillas. Este grupo debería ser tratado como una mafia, no puede serlo en este momento porque ha ido adquiriendo aliados. Bueno, y el otro punto muy importante, interesante, Sergio, con el que quería cerrar, don Álvaro, este programa, que todavía nos queda, vamos a ver, nos queda una pausa comercial, ¿verdad? Vamos a la pausa y volvemos al último bloque. Le pido disculpas a Sergio, que nos está esperando en el teléfono, pero quiero preguntarle sobre las características de sus ataques. En todas las guerras hay crímenes horribles, ¿verdad? Y lo que pasa es que el Estado Islámico hace crímenes horribles, como en todas las guerras, pero los mediatiza. Y es precisamente lo que también está haciendo Boko Haram. De ese punto en particular, quería dedicarle los últimos minutos del programa, así es que vamos a la pausa y regresamos. Es la 1 de la tarde con 22 minutos, es la mañana de estar a las 2 de la tarde, es la 1 con 22. Sergio Moya y don Álvaro Ramos nos acompañan hoy para hablar de Boko Haram y de su lealtad a ISIS. Sergio, decía yo antes del corte que la violencia con la que actúa el Estado Islámico y con la que actúa Boko Haram tiene algo muy interesante. Por una parte, en todas las guerras eso ocurre, pero
en este caso está mediatizado, es decir, se graba en video para distribuirlo, para causar temor. ¿Cómo entendemos esa característica que creo que estuvo en los círculos académicos muy fuerte al inicio de ETA, por ejemplo, o cuando los argelinos iniciaron los ataques también en Francia? Sergio. Bueno, es que, lamentablemente la violencia aflora regularmente en las religiones, ¿verdad? En los discursos religiosos, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, una situación difícil de creer, ¿verdad?, que es monjes budistas persiguiendo a musulmanes Rohingya en el sudeste asiático, ¿verdad? Cuando asociamos usualmente al budismo con una religión de paz, de tolerancia, ¿verdad? Bien, en el caso del yihadismo hay efectivamente una fascinación con la violencia. La violencia se ve como la única estrategia creíble para alcanzar las metas del Islam. Eso es lo que creen los yihadistas, ¿verdad? Que sienten que el Islam está amenazado y que la única forma de defenderlos es por medio de la violencia, la cual consideran que es legítima a partir de que la ven como una respuesta a la violencia que originalmente está siendo perpetuada contra los musulmanes en lugares como Cachemira, como Chechenia, en el pasado en Bosnia, Afganistán, Pakistán, etcétera. Y la violencia se convierte no solo en un medio, sino también en una forma de vida, ¿verdad?, que muchos yihadistas encuentran irresistible más allá del mero ámbito de la religión, ¿verdad? Y efectivamente la novedad, si lo podemos llamar así, en el caso del Estado Islámico, es esta mediatización de la violencia con producciones de video, producciones gráficas muy profesionales que precisamente quieren demostrar que esa es la esencia del grupo, ¿verdad? Recordemos, bueno, el asesinato de estos coptos egipcios que fueron degollados en una playa de Libia. Esto tiene pues una connotación proselitista fundamental, ¿verdad? Y es que puede llegar a movilizar o a sensibilizar a sectores, sobre todo económicamente deprimidos, que ven en esta forma tan intransigente de defender la religión como una identidad interesante, ¿verdad? Una identidad que confiere pues una forma de ser, una actitud moral hacia los demás, y en ese sentido ha probado ser una estrategia efectiva para aumentar la militancia de estos grupos. Claro. Don Álvaro, ¿cómo interpreta usted esta mediatización de la violencia? Eso cambió radicalmente con el 9/11. Han habido otros actos espectaculares en la historia de la interrelación entre las fuerzas del orden, las sociedades y los grupos que las adversan, y sobre todo los que realizan el terrorismo como instrumento político. Pero después del 9/11 y en el acto del 9/11 uno puede analizar claramente que el grupo de Al-Qaeda, que quería que se supiera perfectamente claro de sus actos, logró que un acto fuera lo más público posible, visto por el mayor número de personas, y que de ser posible sufriera el mayor número de víctimas. Y se logró. El efecto fue devastador en la sociedad norteamericana, fue un golpe directo al balance, a la psique del poder. Nueva York, Torres Gemelas, un símbolo de la ciudad y de la riqueza de la nación norteamericana, un ataque al Pentágono, al centro del poder militar del mundo, y un ataque que probablemente el que cayó en Pensilvania, el avión que fue derribado por probablemente los propios pasajeros, era un ataque o a la Casa Blanca o al Capitolio, es un ataque a la sección política. Vemos que entonces se quería que se viera al máximo. De aquí en adelante hemos cambiado bastante. Y por supuesto una influencia muy fuerte han sido el mundo cibernético, las redes sociales que han sido utilizadas con gran maestría por los grupos yihadistas, los grupos islámicos radicales. Los utilizan día y noche para comunicarse y para expresar sus ideas y para conseguir adeptos. La mayoría de los adeptos se van consiguiendo en principio a través de la internet. Entonces, la internet les ha permitido una expresión. Lógica expresión de esto es mostrar su capacidad de cometer actos contra Occidente o lo que ellos perciben, equivocada o no, como aliados de Occidente. Y en el fondo, en el caso, toquemos de Boko Haram y también de grupos en el Medio Oriente, es una revancha, yo he tenido esa tesis,
contra las potencias coloniales occidentales. Eso incluye a los rusos también, por supuesto los europeos, todos los británicos, los franceses, que a lo largo de 500 años de historia colonial poderosa, los portugueses se incluyen ahí, los españoles, cometieron enormes atrocidades, gigantescas atrocidades contra los pueblos a los que llegaron a conquistar primero y luego colonizar. Y no estaban acostumbrados a que se les cometieran atrocidades a ellos o a sus aliados. Claro. Y entonces, correctamente, me parece a mí, desde una perspectiva geopolítica y de golpear los centros democráticos, hoy son democráticos, ya no son imperiales como tales, como los que conocimos en época victoriana o anterior. Yo no los conocí. Sí, conocimos desde el punto de vista de historia. Tiene usted razón. El impacto directo que se crea en la mente de las sociedades europeas, la norteamericana, es fuertísimo y el costo para ellos es muy pequeño. El esfuerzo no es ni militar, no llega ni a esfuerzo ni siquiera policial. Entonces, crear terror al máximo y que lo vea el máximo número de gentes parece ser la gran y tristísima contribución que hizo Osama Bin Laden, a Tef y al Zawahiri, que está vivo todavía, Ayman al-Zawahiri, que hicieron una contribución política a esta nueva etapa en la que estamos a nivel planetario. Hay que verlo a nivel planetario. No, Álvaro, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Sé que es un poco incómodo estar una hora en el teléfono, por eso te agradezco muchísimo. Sergio, gracias. Con mucho gusto, Randall, y un saludo también a don Álvaro. Igualmente, don Sergio, un gran saludo y que tengan muy buen día a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerde que este programa se repite a las 8 de la noche en Canal 2. Y de última hora les informamos que se produjo una nueva erupción en el volcán Turrialba. El coloso hizo una erupción de ceniza de hasta 550 metros de altura y se reporta que la caída de ceniza llegó hasta zonas como la Plaza de la Cultura en el centro de San José, la Asamblea Legislativa, Moravia y Montes de Oca, entre otros lugares. Los especialistas están investigando ya esta nueva erupción de ceniza del volcán Turrialba. Tendremos los detalles en redes sociales en los próximos minutos y a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde, sigue Oro y Grana con ustedes y después México contra Costa Rica en el premundial sub-17. Feliz tarde.